Hola, William. Buenos días. Hola, chicos. Buenos días. Hola, William. Buenos días, profe. Hola, Oscar. Buenos días. Buenos días, profe. Hola, buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días, buenos días, profe. Hola, Valentina. Buenos días. Hola, Carlos. Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, Carlos. Buenos Buenos días, días. profe. Hola, Luis. Buenos Buenos días, días. profe. Buenos días, chicos. Gracias por esperarme. No sé qué le pasaba a mi internet, pero ya creo que se solucionó. Bien. Déjenme decirles que para esta clase yo voy a sufrir un poco. Ya les digo por qué. Ya les digo por qué. Buenos días, profesor. Hola, Agner. Buenos días. Vamos a hablar algo de algo muy rico. De comida. y la cosa es que muchos no hemos desayunado, entonces nos va a dar más hambre. Pero bueno, vamos a ver qué tal. A ver, vamos a ver qué tal, chicos. Bien, entonces continuamos. Buenos días a todos, bienvenidos. Espero que pasemos un bonito momento, que nos divirtamos un momento con las actividades que tenemos para hoy. Entonces, continuamos con el proyecto La Feria en Casa, mi país diverso en riqueza cultural. El día lunes hicimos actividad número 1 y ayer la actividad número 2. Por cierto que si usted había utilizado algún mapa del Guayas, por ejemplo, le podía servir el mapa que yo le di, el de color verde, porque allí se identificaban dos lenguas que se hablan aquí en Guayas, dos lenguas de nacionalidades del Ecuador. ¿Ya? Aparte de eso, le podía agregar el español y otro que usted considere, por ejemplo, el quichua. ¿Ya? Continuemos. Vamos a ver qué tal. Bien, tenemos la actividad número 3. Nos decía que para nuestra presentación hagamos un glosario de 5 palabras en quichua y 5 palabras de la lengua agua para presentarlo en nuestras ferias. Sí, en nuestras ferias. Un glosario es una lista de términos con su significado. Entonces, la guía que nos envió el ministerio solo estaba hasta allí. Nada más, no decía nada más. Sin embargo, yo me puse a investigar un poquito y esto es lo que encontré. Algunas palabras. A ver, déjenme destacarlas aquí con morado. Ahora sí, listo. Vamos a ver. Ya estamos. Entonces, Doménica Viracocha, ayúdanos por favor con la primera palabra en quichua. Pato. Ya, ok. Entonces, como dice, un glosario es una lista de términos con su significado. Puede hacer dos cosas. O nos da el significado o lo usa en una oración.
¿El significado o la oración? A ver. El culto está en el estanque. Ok, muy bien. Siguiente, tengo aquí Carlos Loor. Carlos, el significado o la oración con la siguiente palabra. En quichua, esta. Se cerró el micrófono. Mishigato. Ok, Mishigato. Significado o la oración. El gato juega. Ya. Y cambiándole. El chimi juega. El shimi. Mishi juega. Ok, siguiente. Tenemos aquí a Valentina. Valentina Guaranda. Siguiente palabra, por favor. Valentina. Mande. Ok, tenemos la siguiente palabra. Ayúdanos leyendo en quichua y en español, por favor. Mushu. Nuevo. Ok. Entonces, dos opciones. O nos dice qué significa para usted nuevo, o puede utilizarlo en una oración. Cosas nuevas. Ok, cosas nuevas. Entonces, ¿cómo sería? Hágale el cambio. En vez de nuevo, mucho. Cosas. Cosas. Solo tiene que decir la palabra en quichua. Ya la tiene su oración. Solo hay que cambiar. Cosas. Cosas nuevas. Ya, perfecto. Pero tienes que decir la última palabra en quichua. Cosas. Mushu. Eso, muy bien. Gracias, Valentina. Tenemos, siguiente en la lista, Junior Ureta. Activa, por favor, el micrófono. No se escucha, profe. Sí. Junior, trata de acercarte un poquito más, por favor. Si tienes algún inconveniente con el micrófono, tal vez me puedes escribir. No, es descansar. Está aquí, la cuarta. Descansar. Ok, ¿y la oración o el significado? Hay que semana bastante en el día. Ok, muy bien. Entonces, mire, quedémonos hasta allí. Usted tiene que seleccionar, mire, yo le he hecho dos listas. Esta de aquí, todas en quichua y español. ¿Ya? Tengo 2, 4, 6, 8, 10. Y así mismo en agua, tengo 2, 4, 6, 8, 10. Como nos dice aquí que tenemos que elaborar un glosario de 5 en quichua y 5 en lengua agua, entonces tenemos que sacar de las 10, 5. 5 de quichua, 5 de agua. Y le buscamos el significado. ¿Por qué le doy las 10? Bueno, para que se le haga sencillo. Por ejemplo, digamos que
Por Eso poner porque un vengo caso. Ajá. de- Ya, por poner un caso, digamos que se le haga muy complicado poner el significado de aprender, no lo encuentra. Pero sí podría poner, por ejemplo, el significado de gato, o de pato, o de alegre, o de pez, o de flor. Ahí ya tiene las 5. Entonces ahí usted puede escoger, ¿ya? Entonces, primero pone las de Quichua, luego pone las de lengua agua. Por cierto que le quiero comentar que estaba, mientras investigaba sobre la lengua agua, y me di cuenta que es una cultura muy bonita. De hecho, ayer nosotros habíamos verificado que ellos, su cultura se ubica en el norte de Ecuador. Dijimos Carchi, dijimos Imbabura, ajá, y Esmeraldas. Es una cultura muy rica, increíble. Continuemos, ¿ya? Hasta ahí queda la actividad número 3. Por favor, recuerde que le destaqué en morado para la actividad. Ajá. ¿Algo me iba a decir? ¿No? Hay que hacer oraciones. No. Aquí lo dice, mira. Un glosario. Es decir, pones la palabra y le tienes que acompañar del significado. ¿Ya? Por ejemplo, culta, que sería pato. Buscas en el diccionario el significado de pato. O le puedes preguntar a alguna persona mayor en caso de que no tengas diccionario. Y ahí le vas describiendo el significado de pato. ¿Ya? A ver, antes de pasar, entonces les quiero decir una oración con agua, ¿ya? A ver, vamos a ver cómo me sale. Téngalo presente. Paz por paz, ampara. ¿Qué dije? Paz por paz, ampara. 2 por 2, 4. Sí, sí, 2 por 2, 4, correcto. Muy bien, sigamos. Entonces, ahora sí ya viene. Ay, aquí ya me va a dar hambre. Pero bueno, es parte del trabajo. Actividad número 4. Listado de comidas tradicionales del Ecuador. Conversa con tu familia sobre las comidas tradicionales ecuatorianas y escribe la región donde se prepara la comida que se indica en el siguiente listado. Mire, le destaco nuevamente con morado esa actividad. La vamos a hacer aquí, ¿ya? Pero se la destaco con morado porque la vamos a tener que pasar. Muy bien, ahora sí, voy a necesitar ayuda de sus padres. Que les pregunten ustedes, ¿ya? Por ejemplo, nos dice aquí, primer plato. De hecho, tengo la figura aquí. La sopa marinera. ¿En qué región del Ecuador se prepara esta comida? En la costa, profe. Ok, en la costa. Muy bien. Costa. Muy bien. Escribir. Espérenme un segundito. Y Mami, listo, ya estamos. Siguiente. Aquí tenemos la figura, por cierto. La chicha de yuca. no sabía oriente. Ok, nos dijo Samuel Bagua. Oiga, una pregunta, Samuel. ¿Y sabe usted cómo se prepara? Tal vez alguien más puede preguntarle a su mami, a su papi, a alguien mayor que esté cerca. La chicha de yuca. Si no sabe, investigamos. A lo mejor y nos resulta interesante. Profe, Ajá. el bolón verde también está en la costa, Ya en el está. oriente. Ya, pero espérenme un ratito, todavía no se me adelante. La chicha de yuca estamos, Luisito. ¿Cómo la preparan? ¿Cómo la preparan? Con la boca, profe. Ay, ya. A ver, ¿cómo?
La mastican. Ya, y después, La botan. ok. A ver, acá me escriben, dice. A ver, espérenme un segundito, déjenme que se abra. Ya, correcto, correcto. A ver, vamos a ver un ratito. No ponga mal la cara. Es parte de la cultura del Ecuador. Claro, sí suena un poco antihigiénico, pero es parte de nuestra cultura. Esperemos un momentito. A ver, por acá me escriben. Dice, se raya la yuca, se cocina. Ok, está bien. Ya, pero está fallando un poco el internet. Sin embargo, lo podemos esperar. Bien. Entre algunas de las tradiciones gastronómicas que aún conservan los shuar se encuentra la elaboración de la chicha de yuca. Esta bebida es propia de esta nacionalidad y ha logrado sobrevivir al paso del tiempo. Elaboración. Comenta que la preparación de esta bebida empieza con la salida de las mujeres a las huertas que se encargan de sacar el producto de la madre tierra. Después la pican y la ponen a hervir hasta que la yuca esté suave. Seguido proceden a chancarla para mezclarla con el agua y formar una especie de colada. Por último le agregan camote para su rápida fermentación y mostrar el sabor. La chicha de yuca es una planta con la que la nacionalidad shuar se alimentaba, bueno, la yuca, ancestralmente. La consumimos con café, almuerzo y merienda, por eso vivimos sanos. Ay, interesante, le ponen camote para fermentarla. Muy bien, entonces Oriente, está muy bien. Siguiente, el bolón de verde. Región. Costa. Ok, costa. Costa. A ver, aquí y ven. Ok, ahí estamos. Ahora, la pregunta es, ¿bolón de queso, bolón de chicharrón o bolón mixto? Bolón de chicharrón. De Bolón chicharrón. de chicharrón. Ok, Bolón de está bien, de chicharrón. chicharrón. Muy bien, Mi siguiente. mamá, mi mamá prepara más bolón Ajá, de queso. de queso, ok, está bien. Siguiente, el encebollado. Por acá tenemos una figura. De la costa. De la costa. Ok, de la costa. ¿Alguien tal vez ha comido en la sierra Mami, ¿la colada encebollado? morada de dónde viene? Sí, porque es caliente. ¿Sí? Sí hay, pero tiene un sabor diferente. Sí, le pone Sin embargo, es encebollado. maní tostado. ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Ahora, la pregunta es del encebollado. ¿Con chifle, con pan o con arroz? Con chifle. Chifle. Con limón. Ya, con limón, Con ok. limón. ¿Con juguito de naranja o con colita? Con cola. Con Con juguito de cola. naranja. Con cola, Cola. ok. Ya, la siguiente. La colada morada, dice. La Aquí sierra. tenemos la figura. De la sierra. Sierra. Ok, de la sierra. Ay, probado, pero En la Yampac. Ya, a ver, En la esperemos un Yampac. segundito. rica. La pregunta es, ¿con qué se come la colada morada? Con pan. Guagua de pan. Con guagua de pan, Una ok. guagua. ¿Y cómo se hace la colada morada? Pues esta es la cola morada. Con harina morada. ¿Y esa harina morada cómo se llama? Con mango, piña. Con harina morada. Ya, pero tiene un nombre esa harina morada. Que aquí tiene frutilla. Ya. Tiene esas cosas que son ricas. ¿Cuáles son esas cosas que son ricas? Papaya, guineo. Ya. Manzana. Pero nadie me dice cuál es esa harina morada, pues. No, pues vamos a mandar el signo al grupo. Seno. El Zoom al grupo, ¿cómo? Vamos a mandar ese. Se llama harina morada. Como todos los días, sí. Como todos los días.
Ya, pero se llama mortiño. ¿Ya? Harina morada. Mortiño. Ok, el siguiente, vamos con el siguiente, ¿ya? Ayampaco. Amazonía. Oriente. Ok, oriente. Amazonía. ¿Y qué es el ayampaco? Sí. ¿Qué es el ayampaco? ¿O a qué se parece? ¿O qué lleva? Ajá. Almendras. Almendras. Palmito. Perdón. A ver, ¿Qué es eso? veamos. Ayampaco. Dice receta del ayampaco. Es un envuelto de pollo o pescado en una hoja de bijao, cocido con vegetales amazónicos, acompañado de plátano verde o yuca. Me la robo. ¿Ya? ¿Alguna vez ha comido bollo o tamal? He comido bollo. Ya. Digamos que es el primo del bollo, ¿ya? Se parece un poco. Por la envoltura de la hoja, por supuesto. Y el hecho de Del que boyero. lleva verde y pescado. Del boyero. Ok, siguiente tenemos. Profe, ¿a usted le gusta el pollo? Sí, sí me gusta. Es muy bueno. A mí también. Ok. El siguiente tenemos el tostado. De la sierra. Ok, de la sierra. ¿Y con qué le saben comer? Con el cebollado. Ya. Embollado. Ok. Sigamos. A ver, ¿qué con el cebollado? Bien. Vamos por acá. A ver, espérenme un segundito. Déjenme para que se pueda destacar lo mismo. Oye, esto de aquí va con morada. Morada. Ya, ahí estamos. Entonces, siguiente en la lista, la panesta. Costa. Ya, aquí va a haber un debate. Costa, Tierra. tierra. De la sierra. Porque se hace con una cosa en la sierra. Costa o sierra. Sierra o costa. 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 Tierra. Sierra. Sierra. Tierra. Sierra o costa. Sierra, sierra. Tierra. Sierra. Sierra, sierra. Pongamos sierra. El calema. Bueno, ok. Sierra. ¿A quién le gusta la panesca? Ok. Siguiente tenemos el caldo de manguera. ¿Cuál es? Costa. ¿Cuál es? Costa. De la costa. Costa. Ok. Muy bien, de la costa. Perfecto. Costa. Listo. Siguiente, el cuy asado. De la sierra. De la sierra. Ok, de la sierra. ¿Quién ha comido cuy asado? Yo no. Yo. No. Ok. Dicen que sabe a pollo. Yo no he comido. Yo tampoco. Continuemos, ¿ya? ¿Qué Dice yaburra? el jaguar locro. En Cuenca. Tierra. Ok. De costa. A ver, veamos bien. Dice Costa. Tierra. sierra. Es de la sierra. Sí, es de la sierra. Costa. Es de la sierra. Tierra. Es de la sierra. Papas con cuero. Siguiente, las papas con cuero. Uy, La qué sierra. rico. Ay, En Dorito, sierra. Que me dio hambre.
Ya le dio hambre. Sí, yo le dije que yo iba a sufrir con esto. Pero ya, pues ese es el trabajo que me conseguí. Siguiente, los mellocos. Los mellocos. De la De la sierra. sierra. ¿Y a quién le gustan los mellocos? A mí no. A mí. No Qué le rico gustan. los mellocos. A mí No sí me probar. gusta. Déjeme decirle que de pequeño no me gustaban para nada. Pero después uno le, digamos como que le coge el sabor. Y es muy bueno para la salud. Una ensaladita de melloquito. Muy buena. Listo, Es chicos. que, Entonces, miren. Ajá. Cuénteme. es que también, tenemos inglés. Buena pregunta. Inglés. Sí, claro, hoy día tienen inglés según lo que nos dijo la Miss Ingrid. Vamos a ver qué tal nos va. Continuemos con esto, ¿ya? Entonces, ya solo es de pasarlo. Como ya lo tenemos aquí, entonces usted lo pasa. Solo eso. esto hay que pasar. Sí, Sí. por favor, porque es la Ya. actividad 4 para presentar Ya. en nuestra feria. Ahora, si usted puede hacer lo Solamente la siguiente. actividad 4 tenemos que pasar. Ajá, y la 3, acuérdese también, el listado de palabras 5 en quichua y 5 en agua, con el significado. Entonces, bien. Ya, ahora, mire, ¿qué le iba a decir? No, la 3, la 4. Escuche, por favor. Así mismo como yo le puse figuritas, usted le puede hacer dibujos o Casi también similares pegarle a eso. figuritas si usted tiene, ¿ya? Pegar figuras. Sí, o hacerle dibujitos. Bien, ¿qué más puede hacer? ¿Qué le parece? Lo siguiente que le voy a decir no es obligatorio, pero lo puede hacer para que su feria esté más llamativa. Se puede imprimir, claro, se puede imprimir. Podría hacer lo siguiente. Nuevamente le digo, lo que le voy a decir no es obligatorio que usted lo haga. Ya. Podría sacar una de ellas, elegir una de esos platos y ponerle la receta. Entonces, de esa forma, está más llamativa esa feria. ¿Ya? Solo se lo digo como algo que usted puede considerar. Siguiente, nos dice, guarda este listado, es decir, este de aquí de las comidas, para que lo presentes en tu feria en casa. Esto deje de destacarle con morado también, por favor. Eso también hay que hacer. ¿Mandé? Eso también hay que hacer. ¿Qué cosa? El Lo- listado. Solo hay que pasarlo. No, el otro. Este de aquí. El último. Ya, pero ya, Ajá. Ese. sí, espérame un ratito que ya le digo qué hay que hacer. Ok, Ya. dice, lee el texto para el estudiante de estudios sociales de quinto grado de la página 113 a la 116 para conocer más sobre la diversidad de la población ecuatoriana. Esto de aquí, por supuesto, no lo tenemos porque no somos estudiantes de quinto grado. Yo le voy a pasar en el grupo las imágenes de esas 113, 114, 115, 116, de esas 4 páginas, ¿ya? 4. Yo se las paso al grupo, ¿ya? Ahora sí, vamos a ver un video. Ay, que nuevamente me va a dar hambre, pero bueno, hay que verlo. A Vamos a mí ver. también, profe. Vamos a ver. Vamos un segundito que piense el cerebro de la computadora. A ver, ¿quién nos da el video? Ahorita estoy con ganas de comerme un encebollado. Un encebollado. Con pan, con Sí. chifle, Sí. Comerme un bolón. un bolón. O también. Ok, yo también tengo, ya me dio hambre. Vamos a ver. Bien, entonces el video, esperemos ya que piense el cerebro de la computadora. El video trata sobre lo que hemos visto ahorita. Miércoles. Ya, a ver, este niño. Aquí está. Listo, entonces por favor apague su micrófono que yo voy a hacer lo mismo. Apague el Ya. micrófono. Profesor.
No se ve nada. Con amor hoy yo quiero cantar, sí señor, a mi lindo Ecuador. Con amor siempre debes decir, por donde quiera que tú estés, ecuatoriano soy. Y mañana recordarás todo ese inmenso cielo azul que un día cobijó. Y ese amor que tienes aquí, que te hará regresar al fin a tu lindo Ecuador. Hoy yo quiero cantar, sí señor, a mi lindo Ecuador. Con amor siempre debes decir, por donde quiera que tú estés, ecuatoriano soy. Y mañana recordarás. Ya me Me dio hambre. pareció bien, pero a la misma vez me dio hambre. Me dio hambre. Sí. A mí también, a mí también. Oh, yo Ya quería mejor. cangrejo. ¿Quién come cangrejo aquí? Yo. Ah, Ok. yo. Ok, eso está bien. Profe, le quería decir algo que Ajá. al principio que cuando estaban tocando los tambores me asusté. ¿Te asustó? Sí, ¿verdad? Como que Sí. entró muy de improviso. Deprisa. Muy como deprisa. Pero Sí, así se era el demora video. y paga. Sí, ¿verdad? Bueno, entonces Ujú. clausuremos esta sesión para irnos a desayunar. La foto. Vamos Sí, quiero Ay, eso sí le desayunar. gustó. Yo tengo Ya, a hambre. ver, vamos. A mí sí me gustó, pero Ok. toda la comida que había ahí. A ver, esperemos un segundito. Ya. ¿Puede activar, por favor, su micrófono? Este es su... Ay. Su cámara, por favor, sí, su cámara. A ver. Va a tomar la captura. Aquí, sí. Con amor, hoy yo quiero cantar, sí, señor, a mi lindo Ecuador. Con amor siempre debes decir, por donde quiera que tú estés, ecuatoriano soy. Y mañana recordarás todos los inmensos. Esperemos un segundito mientras prenden la cámara. Hasta eso disfrute de la canción que estoy cantando. Y mañana recordarás todos los inmensos cielos que un día cobijó. Romina, por favor, Lucía y Abigail, la cámara, si es que pueden activarla. Ese amor que tú estás ahí, que te hará regresar aquí a tu libre corazón. Abigail, Samuel, Lucía, Jonathan. Ya por fin hoy día no hizo frío. Entonces así es mucho mejor. A ver, vamos a las 3. 1, 2 y 3. Vamos a ver qué tan bien nos vimos. A ver.
Saben que está un poco lenta. Le voy a tener que dar mantenimiento hoy día a esta computadora. También tengo sueño. Siempre debes decir donde quiera que tú estés, ecuatoriano. aprendí de memoria. Sí, ya me la sabía. Es bonita esa canción, bonita, me gusta. Una Y, pista que no me suena. y mañana recordaremos todos inmensos cielos en una cobija. Ya saben, chicos, tienen la actividad 3 y la 4. Así que Demora. ¿Por qué no sale? pueden hacer, sí, ya está. Pueden hacer, recuerden, la receta o pegar incluso las figuras. Espérenme un ratito, que de verdad no sé por qué se está tardando tanto. Se habrá quedado medio dormida la computadora. Ahí está cargando. Nos volvemos a conectar. No, con eso ya estamos muy bien. A ver, vamos a ver. Ajá, dígame. ¿Mandé? El chiste. Bueno, hoy día sí se los debo. Se los debo para... Profesor, una preguntita. Claro, dígame, señora. Profesor, ¿cómo va a pasar? Lo mismo, o sea, con la señorita de inglés, ¿hay que conectarnos o hay que conectarnos con usted o cómo vamos a hacer hoy día con Me inglés? encantaría responderle, pero según Claro. tengo entendido, Que en esta... primero la Miss de inglés dijo en el grupo de los profesores que le habían cortado el internet, pero después mandó unas imágenes de que estaba en la sesión de Zoom. Entonces, yo lo más pronto que pueda, es decir, cuando termine la sesión, le comienzo a escribir y les paso al grupo la información. ¿Ya? A ver. Ya, profesor, muchas gracias. Ajá. Listo. Entonces, chicos, ya, ahí está. Sí salió muy bien. Goodbye. Nos vemos mañana o ya mismo, dependiendo de cómo se den las cosas. Chao. Mañana, profe. Mañana, profe. ¿Qué inglés? Actividad 3, actividad 4. Por favor, actividad 3, actividad 4. Hasta mañana. Que a las 2 usted también tiene clase. A las 2. Goodbye, chao.